es cábala con el acento en la primera vocal, cábala o cabalá? A ver, el término nace del antiguo hebreo, que proviene de lekabel. Lekabel quiere decir recibir. Por lo tanto, la disciplina de la Kabbalah es saber recibir. Y claro, ¿saber recibir qué? En el castellano, en el español en general hablamos de cábala, pero también decir Kabbalah no está mal. En hebreo en general se dice Kabbalah, con ese acento final en la A, pero no, ya los dos términos en este momento son indistintos. Yo muchas veces hablo de Kabbalah o Kabbalah indistintamente debido a la utilización muy común del término, ¿no? Así que yo creo que ambos, en el hebreo original es Kabbalah, es con acento final, pero no necesariamente. Ya te digo que la verdad que utilizamos también Kabbalah así de manera habitual, ¿no? Muy bien. ¿Y la escribimos con C de casa o con K de kilo? Este también lo mismo, y con W alta y con H al final y con H no en el final. Son traducciones de términos hebreos que no son exactamente traducibles. Hay algunos que le ponen la W alta, hay otros que ponen con H, otros sin H. Vas a ver muchos, sobre todo los que vienen del mundo anglosajón, que ponen la K de kilo como en francés, y también en español ha pasado a ser C. Encontrarán también muchos lectores el término con Q. Misteriosamente también lo encontrarán con Q, pero claro, es traducir una letra del hebreo en todas las formas posibles de otros idiomas. Al final, todas son correctas si están nombrando realmente el término, ¿no? Antes hablabas de ese recibir, ¿no? Kabbalah proviene del verbo hebreo lekabel, como bien decías, recibir, pero el término Kabbalah podemos encontrar también, si lo descomponemos, el término como son kahal, con H, ¿no? Que significa comunidad, y también la palabra ahab, que significa llama, y la palabra lev, que significa corazón. O sea que la Kabbalah en sí también podría ser la comunidad o la llama, palabra de la comunidad de la llama o algo así, ¿o? Mira, el tema es el siguiente: cualquier tipo de palabra en hebreo, Kabbalah incluida, puede ser descompuesta en los diversos métodos de gematría, notaricón, etcétera, que son métodos muy precisos, prácticamente matemáticos, que fueron desarrollados sobre todo por Abraham Abulafia, uno de los místicos del que tenemos que hablar mucho, que nació en Zaragoza, pasó por Barcelona, explicó durante 1 año y medio temas del esoterismo más profundo judío, y luego terminó en el sur de Italia. Este autor, en casi todas sus obras, que por primera vez están publicadas entre el 2000 y 2010, quiere decir que desde 1292, que falleció aproximadamente, hasta el 2000, todas esas obras estuvieron en manuscritos. Por tanto, como trabaja la Cábala es la desestructura de las palabras, buscando significados ocultos. Por tanto, una palabra para la Cábala puede dar muchísima cantidad de significados. Puede dar el significado que tú has mencionado, como otros más que un cabalista en la descomposición de la palabra puede llegar a encontrar. Porque nosotros en la Cábala decimos que cada palabra en hebreo tiene un peso numérico que, aunque uno rote las letras, no altera, digamos, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Como se dice en matemática. Y así funciona el hebreo, es decir, que cuando tú rotas las letras y mantienes las mismas letras, estamos hablando de que tú estás trabajando con el mismo tipo de energía. Por lo tanto, aunque rotes las letras, es el mismo tipo de energía. Lo que la Cábala, digamos, propone como objetivo central, y esto lo dice el gran cabalista Luzzatto en Venecia, que nació en 1707 y murió en 1747, Luzzatto dice: el hombre nació para ser feliz. Uh-huh. A partir de aquí ya empezamos a trabajar, claro, porque hay tanta cantidad de gente infeliz. Aquí tenemos un trabajo fuerte. Claro, cuando tú logras que el hombre sea feliz por muchísima cantidad de conocimientos y métodos ancestrales que posee la Kabbalah, luego viene una segunda etapa, porque ahí no termina la cosa. Alguien puede ser feliz en el mundo inferior, como llamamos en la Kabbalah, pero tiene que encontrar la felicidad del mundo superior. Y la felicidad del mundo superior no es la felicidad que nosotros conocemos del mundo inferior. Es muy diferente. El mundo inferior, dice Abulafia, es un mundo finito, de deseos finitos. Es decir, deseas un auto, compras un auto y se terminó. Tu deseo ha muerto.
Por lo tanto, todo en la materia tiene deseos finitos. El sexo, la materia, cualquier cosa de esta realidad. Y nosotros decimos que en la Cábala lo que el hombre tiene que buscar en esta existencia, cuando digo hombre hablo de ser humano, ¿no? Sí. Es el placer infinito, el placer permanente. Es decir, no es el placer porque llegó el sábado y domingo para descansar después del trabajo, a ver si queda claro, sino que es el placer que la persona tiene que encontrar. Podríamos denominarlo en términos espirituales como el placer trascendente. El placer trascendente. El santo Zohar habla de la copulación permanente, lo habla en términos sexuales. Es decir, habla en el siglo XIII, ya el libro del Zohar, de que la persona tiene que sentirse viviendo intensamente una excitación permanente. Y ahí entonces ha alcanzado el mundo superior. Entiendo. Bueno, pero, doctor Sabán, Mario, hay gente que a lo mejor la vida para ellos es más básica, ¿no? Es básica. Es más, ni se plantean que pueda existir un mundo superior, ¿no? Por ese motivo, en la Cábala decimos, perdón la interrupción, sí, que cada uno debe ser respetado en su nivel. Es decir, la Cábala no es un proceso de evangelización donde yo me pongo en una esquina y trato de evangelizar para la Cábala a la gente. No. Cuando la persona está buscando, esta persona puede ingresar en la Cábala. Pero hay mucha gente feliz en el mundo inferior sin buscar. Y a esa gente hay que respetar. Esta gente alcanzó su felicidad en ese nivel. En el nivel en que se encuentra ya alcanzó su felicidad. El problema de los buscadores es que se sienten que no están satisfechos en su nivel y que necesitan subir de nivel. Pero no estamos hablando de que si alguien sube de nivel es mejor o peor que quien ya se encuentra feliz en el nivel en que se encuentra. Es decir, quien se encuentra feliz en el nivel que se encuentra, es más, la Cábala dice que no hay que moverlo de su nivel. Es decir, si alguien está viendo el Barça y el Real Madrid con una cerveza al lado y es el hombre más feliz del mundo, no le empieces a hablar de espiritualidad a este hombre porque es el hombre más feliz del mundo. Si tú le empiezas a hablar de algo que todavía no está preparado porque no lo está buscando, está feliz en este nivel. Cuando la persona se vuelve buscadora, quiere decir que ya el nivel en que se encuentra no lo satisface. Y por lo tanto, entonces está buscando un nivel superior. Pero no por ser superior, deja de ser más o menos feliz que el que se encontraba en el nivel anterior. Acá no hay elitismo intelectual dentro de la Cábala, a pesar de la complejidad intelectual que tiene la Cábala, a pesar de la complejidad intelectual. El que busca se siente feliz con lo que encuentra, pero hay un camino, un recorrido en la búsqueda que no necesariamente es un recorrido satisfactorio, es de mucho dolor, porque en el medio de la búsqueda te encuentras con partes de sombra de ti mismo. Con lo cual, cuidado, que a los buscadores habría que advertirles, pero no para que se asusten, ¿no? Hay que advertirles que cuando uno crece paga un precio muy alto en los niveles de crecimiento. Para mí, fundamentalmente, la Cábala, dicen los cabalistas, no es un camino de creencias, es un camino de conocimiento. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque alguien dice, bueno, yo creo en Buda, ¿puedo estudiar la Cábala? Usted puede estudiar la Cábala. Yo no creo en Dios, ¿puedo estudiar la Cábala? Sí, usted puede estudiar la Cábala. El tema es que la Cábala representa una metodología muy precisa, probada por experiencia por los propios cabalistas, porque, cuidado, ¿a qué estamos llamando conocimiento dentro de la Cábala? Conocimiento en la Cábala es el conocimiento que pasa por la experiencia personal del cabalista. Y no se puede escribir dentro de la Cábala si uno no pasó por la experiencia. Yo no puedo escribir teoría. El conocimiento en la Cábala no es teórico, es experiencial. Lo tuve que pasar por mi realidad y lo tuve que bajar a la materia y tuve que sentir. Es decir, yo no puedo hablar del mal teórico. Yo tuve que tener la tradición de un amigo para entender cómo funciona el mal. Entonces, cuando tengo el mal real, el mal práctico, cómo funciona el mal en la realidad, entonces a partir de ahí puedo crecer, porque es un conocimiento que está verificado, que es experimentado. Por tanto, hay algo muy importante. Cuando hablamos de conocimiento en Cábala, nunca es teórico, siempre es práctico, siempre debes llevar a la acción material. Y fíjate qué interesante, ¿no? Está muy alejado, porque la Cábala es una mística occidental. Tiene diferencias con las místicas orientales. ¿En qué sentido? En que el trabajo de introspección personal que plantea la Cábala a través de la metodología del árbol de la vida es un trabajo de introspección que nunca tiene que producir introversión. Es un trabajo de introspección donde cuando yo estoy en el contacto social,
tiene que continuar mi introspección. Porque el problema es tomar la espiritualidad como fuga de los problemas de la realidad. Y entonces la espiritualidad se vuelve patológica. Porque la espiritualidad tiene sus patologías. ¿Cuándo algo es patológico? ¿Cuándo algo está desequilibrado? Cuando está buscando en la espiritualidad una fuga de lo que no puede soportar en la materia. La Cábala, al contrario de esto, es una espiritualidad que tiende a la transformación de tu realidad mental, luego emocional y luego física en el orden de la materia, sin romper la estructura social, sin romper el compromiso de la interrelación con el otro. Y esto es mucho más difícil, porque mucho más fácil es irme 7 días a un detox ahí en la montaña y olvidarme, porque claro, en Montserrat somos todos buenos, pero ¿cómo ser bueno cuando te roban la plaza del parking en medio de Barcelona? Es decir, la Cábala lo que plantea no es una bondad ilusoria en términos del conocimiento teórico, sino que la Cábala lo que plantea es una bondad práctica en la acción de la materia. Porque si no la tienes en la acción de la materia, es un autoengaño los niveles de espiritualidad de fuga que estás haciendo. Si yo estudio la Cábala judía o la Cábala hebrea, por ejemplo, voy a tener más tendencia a dirigirme a la religión judío-cristiana, por ejemplo, que no una cábala española. Mira, no existe una cábala española independiente de cábala judía. Siempre que se habla de cábala, siempre se habla de cábala judía. Es decir, lo que pasó en España fue que pensadores judíos crearon unas tendencias de cábala aquí, porque fueron judíos españoles. No se puede diferenciar cábala judía de cábala española, dado que toda la historia de la cábala en España fue trabajada y escrita por judíos. Cuando existe una cábala que podríamos llamarla diferente, que es la cábala cristiana en Italia, por Pico de la Mirandola y por Reuchlin en el siglo XV, esa cábala cristiana tiene muchos problemas para entender la cábala, porque tienen problemas al entender el hebreo. Así que de raíz la única cábala que hay es la cábala hebrea. Correcto. Cuando se traslada a España por la gran presencia judía que tiene España, todo lo que nosotros llamamos cábala española también es cábala judía. Ahora, cuando va a nacer un tipo de cábala diferente en el norte de Italia, que podríamos decir va a desarrollarse un tipo de cábala cristiana, esa cábala cristiana va a tener grandes problemas para construir un tipo de cábala, porque le falta el conocimiento del idioma hebreo. No a los primeros que intentaron crear la cábala cristiana, sino a las formas de cábala simbólicas que en Europa occidental se desgajaron de la cábala. A esto llamemos masonería o esta llamamos tarot. O la Golden Dawn, todas las espiritualidades que todas toman símbolos de la Kabbalah, pero son espiritualidades que se quedaron con lo simbólico pero perdieron el contenido. O sea, son sucedáneos del original. Es decir, serían como sucedáneos de ese original. Y fíjate los grandes problemas que tenemos para poder estudiar, ¿no? Yo cuando estoy en Barcelona con mis alumnos explicándoles Cábala, ya parto de un problema. Muchos vienen de lugares del esoterismo, sobre todo inglés, porque aquí Cataluña tuvo mucha influencia del espiritismo inglés del siglo XIX, ¿no? Y de la masonería, y esta gente trabaja con un árbol de la vida que no es el árbol de la vida de la tradición más antigua de la Cábala hebrea. Por lo tanto, a lo que vamos es, ¿cuál es lo que podríamos llamar mi tendencia? Mi tendencia es estudiar desde las fuentes hebreas los conocimientos más profundos, para no estudiar desde llamarlos sucedáneos. Tengo temor como a crear un prejuicio. Sí, pero es no doliente, es doliente, es un término doliente. A mí no me gusta, no me gustaría utilizar ese término. Me gustaría llamarlo, no sé, desviaciones simbólicas o otro tipo de desarrollos, ¿no? Pero a lo que voy es que lo importante sería ver realizar un trabajo hacia las fuentes. Entonces, claro, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes son el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Sefer Abahir, las meditaciones de Abulafia. Estamos yendo al hebreo del siglo XIII. Ahora, la Cábala, por tradición, ¿desde cuándo pudo haber empezado a existir dentro del pueblo de Israel? Porque, a ver, esto es así. La Cábala es esencialmente judía, como el yoga es esencialmente proveniente de la India. Ahora, que yo haga yoga no me transforma en un budista. Yo puedo seguir siendo judío que hago yoga. Lo que está sucediendo hoy es que las espiritualidades religiosas se desconectan de las feligresías. Quiere decir que hay hoy un católico que hace yoga,
Pero el yoga no le está pidiendo que se transforme en un budista o en un hinduista, sino que él se puede mantener como católico. Yo puedo hacer yoga como judío, pero nadie me pide en el yoga que deje de ser judío. Lo mismo la cábala como metodología no pide que el cristiano deje de ser cristiano. Además, hay una especie de pez que se muerde la cola. En el cristianismo todavía el cristiano lo tiene mucho mejor. ¿Por qué? Porque si Jesús era judío y hay investigaciones en el siglo I y -1 de que los esenios en el Mar Muerto, en Qumran, Adolfo Reutemann, el director y curador de los rollos del Mar Muerto en Israel y en la Universidad Hebrea, está realizando una investigación donde está mostrando las conexiones de conceptos de la Kabbalah dentro de los rollos del Mar Muerto. Quiere decir que para la época de Jesús, la Kabbalah ya estaba en desarrollo. Esto es algo muy importante. Quiere decir que, en verdad, la Cábala es una tradición, inclusive 1 o 2 siglos anteriores a Jesús y contemporánea a él, donde el cristiano tendría una conexión cultural muy profunda con esto, porque nos vamos a las raíces del cristianismo. Con lo cual, hablar de Cábala hebrea y Cábala cristiana, en algún sentido, no tiene sentido. Porque la Cábala hebrea está naciendo en un momento donde el cristianismo se está desarrollando. Con lo cual, claro, un cristiano, cuando está leyendo a Jesús en el Nuevo Testamento, está leyendo las enseñanzas de un judío. Por tanto, cuando una persona ya está estudiando las enseñanzas de un judío, cualquier tipo de cábala cristiana es nuevamente cábala judía, porque sus raíces están en el Nuevo Testamento. Por tanto, al final, lo que es la tradición esotérica más profunda de la mística occidental es judía. Sea vía cristianismo, sea vía el Islam, pero es Mario, judía de raíz. ¿Cómo saber yo que verdaderamente eso ocurrió tal y como lo cuenta aquella persona y no lo ha engrandado más de la cuenta, ¿no? Por aquello de la historia la cuentan los vencedores que no los vencidos, ¿no? Mire, esto es muy interesante. En principio aquí la Cábala tiene una característica, porque no solamente es una historia de los vencidos, sino que es una historia de una minoría espiritual dentro de los vencidos. Es decir, vamos a tratar de explicar esto. Cuando Abraham Abulafia está explicando temas de Kabbalah en Barcelona, en el año 1270, que dicho sea de paso y entre paréntesis influyó seguramente sobre Ramón Llull, y hay investigaciones sobre la influencia de la Cábala en el Ars Magna y en Ramón Llull, y en la alquimia de Cataluña del siglo XIV. Independientemente de esto, cuando Abraham Abulafia está estudiando, ¿a quién le enseña aquí en Barcelona, en el CAL, en el barrio judío de Barcelona? Le enseña 4 alumnos. Y de esos 4 alumnos, Abulafia en su propia autobiografía dice, y de los 4 solo uno entendió. Claro, cuando decimos que la Cábala es secreta, no es porque es un conocimiento secreto, porque yo me lo llevo a mi casa y me lo estoy guardando. La Cábala es secreta por 2 motivos. En primer lugar, porque hasta hoy, en verdad, los que intentaron entender la complejidad siempre fueron una muy pequeña minoría que escribía manuscritos. Por lo tanto, hasta el siglo XX tenemos manuscritos, y todavía tenemos hoy, siglo XXI, manuscritos no revelados en textos antiguos de la Cábala. Por tanto, con lo que nos encontramos es con un conocimiento, con una sabiduría muy profunda de maestro-alumno heredada durante siglos, que no es secreta porque no la quisieron contar, que es secreta porque el nivel intelectual de las generaciones del siglo XX hacia atrás no estaban preparadas para entender, por ejemplo, lo que Einstein va a decir, que no existe tiempo y espacio. Los cabalistas estaban hablando en el siglo XIII, para ya ir a temas de Kabbalah profunda directamente, ¿no? Sí. Es decir, no estar hablando de la paja, sino ir directamente al fondo. Los cabalistas están hablando en el siglo XIII del concepto de que la mente puede pensar en términos de eternidad. Si la mente puede pensar en términos de eternidad, nuestro pensamiento no está basado en el espacio-tiempo. Por lo tanto, se están adelantando a la física cuántica, los cabalistas en el siglo XII y en el siglo XIII, cuando están hablando básicamente de que la realidad puede ser pensada en términos de eternidad. Esto en hebreo se llama el universo de Atzilut, el universo de la emanación, donde todavía no está creado el universo. Es decir, que los cabalistas se van hacia atrás de la creación divina, intentando entender las dimensiones energéticas operativas dentro del infinito de Dios. Cuidado con lo que estamos hablando. Claro, ¿quién entendía esto en el siglo XIII si hoy nos está costando entenderlo a nosotros? Entonces, claro, es secreta
no porque alguien se la guardó, es secreta por la incomprensión de los niveles de conocimiento al que han alcanzado estos cabalistas. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la cuestión de la experiencia personal. Claro, la cuestión de la experiencia personal es cómo verificar la experiencia personal, porque si el señor Pedro Riva a mí me dice que vio a Jesús ayer a la noche, yo la verdad que no tengo forma de tratar de evaluar, porque desde la mecánica newtoniana nosotros decimos tenemos que probarlo, ¿ok? Entonces, claro, ¿yo cómo lo tengo que probar? A ver, Jaime Vital tiene un libro en el siglo XVI, fines del XVI, que es el libro de las reencarnaciones. Se llama en hebreo Gilgul Neshamot, la rotación de las almas. Y él explica, con lujo de detalles en hebreo, una obra de 300 páginas, cómo el alma encarna, cómo reencarna la memoria, la no memoria. Es fascinante. Ahora, ¿por qué motivo? Porque el grupo místico de Safed en el siglo XVI entendía que la regresión del alma hacia la identidad del alma era un concepto que ellos lo trabajaban personalmente y que además lo debatían dentro del grupo. Entonces, claro, desde el punto de vista de la experiencia personal, alguien hoy viene y me dice, mire, he tenido una regresión. Yo, desde el punto de vista de la literatura de la Kabbalah, esto está dentro del marco de la Kabbalah. Yo te diría, Pedro, con la confianza que ya me has producido con esta entrevista, es que la Kabbalah hace algo muy interesante. La gente en los niveles espirituales muy altos, que es considerada como loca a nivel social, la Kabbalah le da estructura. La Kabbalah le dice, mire, lo que usted piensa, lo que usted siente no es nada loco. Lo que usted piensa y lo que usted siente, lo pensaron y lo sintieron sabios de la Edad Media, que además lo explicaron. Porque el problema de la espiritualidad muy alta es que no te entiende nadie, Pedro. No, realmente. Ahora vamos a hablar a los oyentes, porque si nos coge un psiquiatra nos envía a lo patológico. Es decir, nosotros, para la psicología tradicional y la psiquiatría, estamos cerca de la patología, cerca o adentro, pero desde el punto de vista de los niveles de explicación que llegaron a tener los cabalistas, entendieron partes de la realidad. Imagínate Einstein explicando el tiempo y el espacio. Podría ser considerado un loco, porque ¿dónde está el tiempo? Toquemos el tiempo. ¿Dónde está el espacio? Toquemos el espacio. La física cuántica trabajaría como una locura, habría que enviar los físicos cuánticos al manicomio. Por lo tanto, a lo que vamos es, la gente muy espiritual tiene para mí un problema, que para mí también la Cábala lo resuelve, dado que a mí particularmente, por lo menos a mí ha funcionado, y veo que en muchos alumnos funciona. ¿Cuál es? De que los niveles espirituales, no conceptualizables, porque los niveles espirituales muy altos no los podemos llevar al concepto, dado que son simbólicos. Entonces tenemos un gran problema, porque ¿cómo bajamos los símbolos a la estructura conceptual? ¿Cómo yo voy a explicar algo donde yo no tengo palabras para explicar la experiencia que estoy teniendo? De ahí que la Cábala sea polisémica. Y de ahí que la Cábala sea tan potente, porque la Cábala le da palabras a lo innombrable. Claro, no puede dar palabra al infinito innombrable, porque ahí sí, no hay concepto. Dado que ese innombrable, ese innombrable, perdona Mario, ese innombrable es Dios. Claro, pero cuando dices Dios ya lo conceptualizas. Vale. Entonces, claro, entramos en un problema. Pero en sí Dios sería, en ese árbol de la vida, es el último camino para llegar, ¿no?, a ese Sefirot, ¿no? En verdad Dios en el árbol de la vida no está. Dios está, no, tampoco es Keter. Esto que tú me estás diciendo fue un debate en el siglo XI. Los cabalistas de Gerona piensan como tú, que Keter es el Ein Sof, dado de que nosotros no podemos percibir el nivel de Keter. Pero para otros cabalistas, Keter es Keter y todavía no es el infinito. Dado que aunque nosotros no lo podamos percibir, no quiere decir que no exista en su limitación. A ver, una cosa es lo que yo veo ilimitado por mis limitaciones, y otra cosa es lo que es limitado y yo lo veo ilimitado. Pero lo veo ilimitado dado mi pequeñez. Pero a mi modo de ver el infinito se va más allá del árbol. Es cuando ya no hay árbol. Fíjate, en la mística cristiana, creo que lo dijo, no es San Juan de la Cruz que dijo, cuando ya los caminos se terminaron, uno mismo es el camino. Es decir, el árbol se tiene que estudiar y trabajar para encontrar uno su camino. Pero cuando uno ya lo encontró,
el árbol dejó de ser operativo. Ya no tiene sentido, porque si yo tengo un mapa, Barcelona-Tarragona, y hoy ya llegué a Tarragona, ahí ya no me sirve más el mapa. Porque el mapa era para llegar. En otros tiempos eso sería herejía. Toda la mística es herejía. En el momento en que todo místico dice que todos tenemos camino para llegar a Dios, estás rompiendo la fragmentación de las religiones. Y por lo tanto la mística es herejía. Mira, un gran cabalista de Israel, del rabino Kook, el gran Kook, el primero, porque ahora tenemos al nieto, pero el primero era como una potencia espiritual, murió en 1935. Dijo, cuando yo defino una palabra y creo que esa palabra tiene verdad, y yo estoy haciendo idolatría. Por lo tanto, toda palabra es idolátrica en esencia. Ya es una herejía, porque nos estamos definiendo en el mundo de las limitaciones. La Cábala busca un fundamento, pero dentro de otro fundamento que es la religión judío-cristiana. Ahí hay un problema y te voy a decir por qué. Dime. Porque la Cábala no se desarrolló en las jerarquías ni el establishment. Mira lo que pasó con Abulafia. Abulafia, cuando propone todo esto, meditación del nombre divino, etcétera, etcétera, el rabino de Barcelona de aquella época, Shlomo Ben Adret, lo declaró loco. El cabalista Luzzatto en Venecia fue excomulgado. Todos los que trabajaron la Cábala dentro del mundo judío no fueron muy bien recibidos dentro del propio mundo judío. Es decir que, a ver si queda claro, la Cábala es la visión mística y espiritual más potente y subterránea, digamos, del mundo judío, y no es la letra. Fíjate que San Pablo, otro gran judío de la historia, decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Cuando las religiones se quedan en el texto, cuando se quedan en la letra y no profundizan, ya tiene problemas, porque además la religión siempre está estructurada como una relación de poder. La religión es poder, es control de la feligresía. Y la espiritualidad es libertad. Y el místico no se encuentra atado. Es decir, cualquier religión te dice que si tú no estás dentro de ella, monopoliza tu acceso a la divinidad, monopoliza tu acceso a Dios. En cambio, el místico está diciendo que sea quien seas, inclusive si no tienes ninguna religión, el camino a Dios es directo, porque es el camino de tu superación personal. Fíjate que lo que está planteando Abulafia con sus técnicas de meditación en los nombres divinos en el siglo XIII es un acceso del alma a Dios directamente. Bueno, y si siempre y cuando creas en Dios, en la existencia de algo que nos supera. Pero si no crees, cuidado, pero si no crees, en verdad conoces las consecuencias, porque creer es una especie de absurdo, y es más, yo pienso que me estoy equivocando en decir creer. ¿Por qué motivo? Porque en verdad el conocimiento del infinito para nosotros es imposible, dadas nuestras limitaciones. Esto es imposible. Quiere decir que la Cábala parte de un tema. A Dios no los podemos conocer de ninguna manera. Ahora, ¿qué podemos conocer? Nosotros podemos conocer el universo creado. Y si yo voy conociendo el universo creado y me voy conociendo a mí, voy acercándome al infinito, acercamiento al que no llego nunca, con lo cual la budeidad, para llamarlo de alguna manera, o el nirvana, en la Cábala no existe, porque no alcanzamos la totalidad nunca. Y si nos unimos o nos aproximamos a esa energía infinita, lo que estamos haciendo es una aproximación y nunca una fusión. Por lo tanto, si alguien en la Cábala viene a buscar el nirvana, lamento decirle que no venga, porque no hay nirvana. Lo que sí va a encontrar es la sensación de acercamiento a la totalidad. Ese término en hebreo se denomina Debekut. ¿Qué es la Debekut? La Debekut es cuando el alma llega a una comprensión tan alta de esta realidad. Ahora me olvido de Dios, ¿eh? Sí. A una comprensión tan alta de esta realidad que se siente fusionada con el todo, con el peligro, dicen los cabalistas, de que ya ve relativo su cuerpo y el alma quiere irse del cuerpo. Entonces, por ese motivo, en las grandes meditaciones de los cabalistas se dice que uno tiene que prometer que cuando antes de comenzar una meditación, el alma tiene que regresar al cuerpo. Porque si no lo promete, el alma tiene la tendencia a volver a su origen, que es a la energía del infinito. Por lo tanto, nosotros en la Cábala, ¿qué trabajamos? La máxima aproximación a la luz, pero que no nos ciegue la luz. Por eso Isaac el ciego de Gerona, no estaba ciego por oscuridad, estaba ciego por la luz. Y el problema que tiene la gente que entra al mundo espiritual
que se enceguece de la luz. O sea que un ateo podría estudiar cábala y entrar en la cábala. Lo puede hacer perfectamente. Porque en verdad el cabalista y el ateo están... Yo te diría que el cabalista está muy cerca del agnóstico. Más que... es una cosa misteriosa, porque la cábala es gnosticismo y agnosticismo al mismo tiempo. Es decir, a ver si se entiende. Conocimiento y agnosticismo. Es decir, es la cábala gnóstica en el sentido de que, y Asriel de Girona lo dijo en Gerona, en la escuela de la cábala de Gerona, la redención proviene de mi propio conocimiento. Claro, la redención en la cábala no viene de la fe. Yo creo en tal cosa y me salvo. No existe esto en la cábala. Lo que existe en la cábala es, yo estoy haciendo un esfuerzo personal a partir de elevarme en el conocimiento. Por supuesto, tomando en cuenta lo que ya dijimos hace más o menos media hora, de que el que está feliz en su propio nivel hay que dejarlo ahí, ¿no? Vuelvo a reiterarlo esto. Pero ya estamos hablando del buscador. El buscador que quiere elevarse y que quiere, lo está haciendo porque el que llega no es el inteligente, es el que se lo merece. Ahora, ¿quién se lo merece? El que está haciendo el esfuerzo. Por lo tanto, el inteligente que no hace el esfuerzo ya está feliz donde está. Perfecto. Ahora, el que no es necesariamente inteligente, pero está haciendo el esfuerzo, este va a recibir luz. Ahora, va a recibir luz ¿por qué? Porque se la merece, porque está preparado. Y por eso los grandes cabalistas dicen, como Nachman de Bratslav, todos mis libros son introducciones. Porque en la existencia son todos preparativos. No hay un objetivo final. Y el problema del mundo inferior es entender la espiritualidad como un punto final. Por eso no hay nirvana. Y por eso Keter no se alcanza nunca en el árbol de la vida. Porque en verdad es la ilusión de haber alcanzado algo. ¿Qué alcanzas en esta realidad? Eres periodista, ya eres periodista. Compras un auto, compraste un auto. Todo lo que alcances en esta realidad no te va a satisfacer. Porque en verdad la máxima felicidad que hay que alcanzar es la que dice el cabalista del Yemen, Shalom Sharabi, ahí por el 1750 cuando dijo, el proceso, el que está en el camino, y es feliz por estar en el camino. Es decir, el propio camino tiene que crear la felicidad al buscador. Porque el buscador se va a dar cuenta que los niveles de felicidad siempre están adelante. Siempre están en la luz que puede recibir. Con lo cual, si una persona cree en el título social o en la medalla, gané la copa de golf, ¿cuánto le dura esto? ¿Una hora de alegría? ¿Se va a cenar con la mujer? ¿Se va a festejar? Se terminó. A las 2 horas se terminó. Por lo tanto, los premios en la materia fracasan siempre en el fondo. Hay que concebir que la felicidad es el propio camino. No es que si no, no, que conseguimos. Es que si no, sabes cuál es el problema cuando te venden la felicidad del orden inferior, sí. Que eres un infeliz permanente. Claro, hoy tienes el coche, pero mañana te buscas otro que es mejor y es más grande, y cuando lo tienes quieres otro mejor y más grande, y así. Mira, este tema infelicidad. Este tema está en el libro del Eclesiastés, cuando ahí dice claramente el autor, vaya a saber en qué siglo, algunos lo sitúan en el 4, en el 5, otros todavía antes de Cristo, estamos hablando. Dice, he tenido 100 mujeres, he tenido 100 caballos, he tenido todos los campos, y ahora en qué me veo, en que no sé quién soy. Es un drama. Es decir, ¿cuál es el drama? El drama es que el siglo XX ha confiado en la materia. Yo no digo que la materia no es importante, no digo que hay que ir a comprar el pan, hay que vivir en la materia, la cábala trabaja la materia. Pero si la materia no tiene una función más elevada, no tiene función. Porque la función de la materia es siempre una función más elevada. No tiene una función por sí misma. Y este es el drama en que nos encontramos. Que la gente nos hemos avanzado tecnológicamente en la materia, nos hemos ahorrado muchísima cantidad de tiempo en la civilización occidental, porque tenemos lo que va a lavar la ropa, lo que seca la ropa, y todo ese tiempo ahora ocioso, no sabemos para qué. No sabemos para qué hemos ahorrado el tiempo. Para deprimirnos. Es decir, es como gracioso. El mundo inferior no resuelve porque son deseos inferiores. Entonces no lo termina de resolver si no hay espiritualidad. ¿Tú por qué naciste? ¿Qué sentido tiene tu vida o mi vida? ¿Y por qué voy a morir? ¿Qué le dirías o qué te dices a ti mismo?
como gran conocedor de la cábala que... A ver, en primer lugar, todas mis respuestas van a ser respuestas desde donde yo lo veo, con lo cual no van a ser respuestas nunca objetivas, en el sentido que los demás pueden no compartir lo que yo diga, ¿no? Este es mi camino, y decía Bulafia, cada uno tiene su camino, y no le puedo al otro cortar su camino, desviarle su camino. Si yo creo que mi camino es el correcto, el del otro indudablemente es incorrecto. No, no es así. Mi camino es el camino, mi camino, y el camino del otro es su camino, y aunque yo desde mi perspectiva lo veo incorrecto, no puedo decir que es incorrecto el camino del otro. Por tanto, a ver, y en estas respuestas que te voy a dar, yo coincido con la cábala, es decir, aquí, porque en muchos temas no necesariamente con los cabalistas antiguos yo pueda coincidir, me peleo mucho con ellos. No necesariamente siempre hay coincidencia, ¿no? Porque uno tiene libre albedrío. Pero en primer término hay una importancia fundamental por la cual el alma viene a esta realidad. Y nosotros decimos desde la Kabbalah que el alma viene a encontrarse a sí misma, viene a encontrar su identidad. Es decir, el alma viene a saber quién es. Así que aquí tenemos ya una primera respuesta, y es una respuesta que te la hago desde mi corazón. Es decir, yo la siento, esta respuesta. Sí, es decir, si yo te digo por qué yo estoy aquí, porque yo estoy cumpliendo el plan de mi propia identidad. Y estoy redescubriendo mi identidad. Nosotros a esto lo llamamos en la Kabbalah la raíz del alma. El alma viene a conocerse a sí misma. A partir de aquí, el sentido ya está dado, porque si se viene a conocer a sí misma, ya uno sabe el sentido. Pues ahí está la cuestión. Porque ¿Cuándo, el alma... ¿Cuándo uno enferma? ¿Cuándo uno enferma? Cuando uno está haciendo en su vida cosas que no van en el sentido correcto de la naturaleza del alma. Es decir, ¿qué es la enfermedad para la Cábala? Porque también existe la enfermedad. ¿Qué es el desequilibrio? Cuando la persona no está haciendo, yo no sé en términos cristianos cómo lo llamaríamos, pero es más que su vocación, es como su misión. Es como... Esta persona nació para ayudar en una ONG en África y es la persona más feliz del mundo. Esta persona encontró la naturaleza de su alma. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo no ir a una ONG en África y salir corriendo, porque quizás no es la naturaleza de mi alma esta. Entonces, cuando uno identifica lo que nosotros llamamos en la Cábala, en la Tiferet, el centro del yo, cuidado cuando hablo del centro del yo, porque el centro del yo es incondicional. El centro del yo tiene como un gran problema para identificarlo, porque ¿cuál es? Sacarme todos los condicionantes sociales. Porque ¿dónde se pierde el alma? El alma se pierde en los condicionantes de la sociedad, en el deber ser. Es decir, el alma se pierde cuando realmente no está trabajando en función de lo que realmente sienta en su interior. Mario, perdona, pero ¿el alma qué es? Imagínate que a mí me lleva 1 hora de clase explicarte esto. El problema del alma es que nosotros tenemos 5 niveles del alma. Entonces, claro, si no se explica cada nivel qué es el alma, no se entiende. Ya te entiendo. A ver, el alma es el cuerpo y no solo el cuerpo, Sí. el nivel emocional y no solo las emociones, el nivel intelectual y no solo el intelecto, Sí. una conciencia superior más allá de la materia, y un contacto con el infinito más allá de esa supraconciencia, más allá de la materia. Nosotros en la Cábala hablamos de 5 niveles. El alma animal, que es mi cuerpo, el alma emocional, mis emociones, el alma intelectual, y estos 3 niveles del alma están dentro de la estructura física de lo que nosotros vemos en una persona, y luego viene un alma de orden superior, que para otras tradiciones es el áurea, Sí. que mide unos 1,5 metros, 2 metros de energía fuera, digamos, del componente corporal. Por eso si yo me acerco mucho a una persona puedo llegar a sentir lo que siente o a pensar lo que piensa, porque se están uniendo como densidades de energía, ¿no? Y un nivel de alma imposible de identificar en el orden del mundo inferior donde conceptualmente trabajamos, que es la unión con la divinidad, la unión con el infinito. Pero ahí ya no entramos en ese 5.º nivel. Cuando uno nace con alma o sin alma. Tenemos un tema, primero, por supuesto nace con alma, pero tenemos una cuestión con el alma muy interesante. Los cabalistas dicen, el alma no quiere venir a este mundo físico y el alma no se quiere ir de este mundo. Es decir, los cabalistas dicen, el alma no quiere nacer, no quiere venir a este mundo. ¿Por qué? Porque ya lo conoce, ya sabe las enfermedades, ya sabe la muerte, ya sabe la suegra quién es, ya sabe todo lo que pasa aquí, en esta realidad.
Con respecto a las suegras, ¿no? También hay suegros, así que cuidado. A las suegras y a los suegros, claro. Por eso. Pero digamos, el alma, dice la Kabbalah, no quiere venir a este mundo. Y se la obliga a venir. Se la obliga a venir. Y fíjate que luego el alma no se quiere ir, porque claro, ya me gustó el chocolate amargo, ya la paso bien, ya me gusta esta vida, y claro, yo después no me quiero morir. El alma no se quiere ir. Por lo tanto, hay dos cosas importantes. Ni la vida ni la muerte las puede decidir el alma. Lo que sí sucede en la cábala más oculta es que el alma puede decidir la familia en la que viene. Esto es algo muy misterioso y de los cabalistas más ocultos. Y es muy difícil de explicar en un primer encuentro. Esto sí, si me metes ahí, te digo que es difícil de explicar, pero yo lo entiendo, pero es difícil de explicar. Pero yo nunca he entendido ese postulado, nunca lo he entendido, que el alma elige a sus padres. Yo lo entiendo como un niño de Etiopía que se va a morir de hambre, ¿verdad? Sabiendo que si elige a sus padres va a ir ahí, elige ir ahí. No, nunca lo he entendido. Muy difícil, muy difícil. El alma tiene que cumplir una función y el alma cuando está eligiendo un destino y está eligiendo toda una... yo entiendo que no lo entiendas porque por eso estamos entrando en cábala muy oculta y muy difícil, pero se puede llegar a entender. Nos es muy difícil a nosotros entenderlos, dado que en Occidente operamos mucho con la racionalización. ¿Es inmortal el alma, Mario? El alma no es inmortal, es inmortal dentro del universo, pero el universo empieza y acaba y termina. Isaac Abravanel decía que así como Dios creó el punto del universo, nosotros le llamamos Tzimtzum dentro de la cábala, que en verdad es como el Big Bang prácticamente, ¿no? Como la teoría del Big Bang, el Tzimtzum, Dios puede, el infinito puede volverlo a cero. Quiere decir que todo lo que estamos viviendo es un sueño. Porque es posible que esto haya nacido en un punto y va a desaparecer en otro punto. Esto puede volver todo a cero. O sea que según este criterio, un alma puede haber tenido muchos cuerpos. Por supuesto, claro. La misma alma. Sí. Muchos cuerpos. Es que los cuerpos no tienen mucho sentido. Lo que tiene sentido es el alma. Correcto. Entonces, el alma podría estar en ese archivo acásico que dicen los esoteristas, ¿no? Es que cuando hablas de archivo acásico estás hablando de Sefirot, que son los bancos de información en el universo. Esto lo habla la cábala. Ahora hablaremos. Los registros acásicos provienen de las Sefirot hebreas. Hablamos de un alma que, según la cábala, elige a sus padres con todas sus consecuencias. Elige nacer y tener un cáncer. Elige nacer en Etiopía y morirse de hambre el crío en los brazos de su mamá. Elige 1000 cosas, ¿no? Cosas que no se acaban de entender a las luces de la razón. Si nos reencarnamos, si ese alma se reencarna con toda su experiencia de aquel hombre recién fallecido en otra persona, pero con la sabiduría de la anterior, etcétera, ¿por qué no nacemos con esa experiencia tan extraordinaria? La información del alma existe dentro del alma, es decir, el alma trabajando mucho en esta realidad la puede extraer, pero el problema es que no nace para poder nosotros tener una experiencia material en esta vida medianamente normal. La mente enloquecería si recordaría las informaciones anteriores, no las podría gestionar, no las podría administrar. Que yo tuve una mujer en una vida anterior sería fatal para mí tenerlo a niveles conscientes. Por lo tanto, lo que dice la Kabbalah es que se le borra al alma en cuanto entra al cuerpo la memoria anterior. Y se le borra para que pueda tener su propia experiencia en esta vida. Con lo cual sería traumático en vez de beneficioso acumular esa información en el nivel consciente. Por eso en la Kabbalah hay 3 niveles. Un nivel que es Binah de Binah, la conciencia tipo freudiana. La Jochma de la Binah, que es la sabiduría dentro de la inteligencia, que sería el inconsciente freudiano, pero que tenemos un problema con el inconsciente freudiano en la Cábala, porque Freud partió de que la conciencia reprime las partes que no le gustan. Nosotros estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del secreto en términos de Kabbalah. Estamos hablando de un nivel de secreto mucho más profundo que el nivel del inconsciente, porque en verdad el inconsciente freudiano es conciencia para la Kabbalah. A ver si se entiende el concepto. Cuando tú estás hablando de la conciencia y el inconsciente es lo que yo reprimo de lo que a mí no me gusta. ¿Me sigues? Cuando estás hablando de secreto en la Cábala, no estoy reprimiendo lo que no me gusta. Estoy teniendo en el banco de información una información que mi mente no la podría organizar si la tendría mi mente entera, esa información. Es decir, son los límites de la mente
no tiene una relación con lo que no me gusta de mi conciencia, que es el inconsciente de Freud, sino que el secreto en la Cábala de la memoria del alma es algo más profundo, es lo que nosotros llamamos Keter de la Binah. Es un nivel de memoria de la información del alma que no podría ser administrada por la propia mente, pero sí que trabaja en términos simbólicos. Te voy a dar un ejemplo. El alma puede ir a un sitio en Finlandia, el tipo vive, no sé, en Tarragona, ¿no? Y decir, yo esto lo conozco. Esto lo conozco. Yo estoy en un río en Finlandia y el alma decir, yo aquí estuve. No me digas cómo ni por qué. Un déjà vu. Pero esto para la Cábala es lógica pura. Se entiende perfectamente. De esto no hay que asustarse. Pero bueno, el déjà vu es la carga de información de la memoria del alma que de repente por lo simbólico aparece. Pero no solo eso. De repente te encuentras con un hombre y una mujer que no lo viste nunca en tu existencia y dices, a este hombre lo conozco. ¿Y de dónde lo conozco? Hay unos niveles, dice la Cábala, muy secretos del alma, que el alma tiene una memoria oculta mucho más allá del inconsciente freudiano, de la represión de los niveles conscientes. Hay algunos autores, investigadores o científicos que a día de hoy apuntan que ese déjà vu de algo que ya he vivido, que algo que ya conozco, obedece a que uno de nuestros ojos emite una visión anterior que el otro, a nuestro cerebro, lo procesa y parece que ya lo hayamos vivido. O sea, yo no sé si eso es una excusa a una respuesta que no sabemos dar desde un punto de vista científico y que se la inventan. O verdaderamente uno de los ojos ve antes que el otro y procesa el cerebro aquella visión y da la sensación de que ya lo hemos vivido o que ya conocemos a aquella persona. A ver, Pedro, tú ves los colores, ¿estamos de acuerdo? Sí, daltónico no somos. Ok, sí, pero los colores no existen, Pedro. Los colores no existen. Claro que no existen, son frecuencias de luz. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué nosotros podemos ver un arco iris? ¿Qué es un prisma? Una luz que pasa y descompone. ¿Qué son los colores, Pedro? No existen los colores. Entonces, las formas que procesa mi mente son mentiras de la realidad. Mentiras basadas en las limitaciones sensoriales personales de nuestra mente. Y este es el drama que plantea la Cábala. El drama que plantea la Cábala es que en los niveles más ocultos de esta realidad, la realidad no es comprensible por nuestra mente. Y que tenemos que reorganizar nuestros conocimientos integralmente. Porque si no los reorganizamos, partimos de formas de la realidad. Es decir, si yo parto de los colores como formas de la realidad, yo me estoy autoengañando. Por ese motivo, un pintor en Francia pinta el verde diferente que España. Porque la frecuencia de luz en Francia es diferente que España. A ver si queda claro de qué estamos hablando. Estamos viendo una realidad que miente. Pero no es la realidad la que me miente. Son las formas de la construcción de mi mente las que me están mintiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la espiritualidad de la Kabbalah lo que está diciendo es... Estamos hablando... Jesús decía, ciego guía de ciegos, los dos se caen en un pozo. Es decir, estamos ciegos guiando a ciegos. Porque... nadie puede partir de la realidad de que los colores existan. En el momento en que tú partes de esta realidad, ya das por hecho una realidad que te miente. No sé si captas el problema profundo que tiene el conocimiento de la Cábala. Y esto es lo que estudiamos nosotros. Nosotros estudiamos que las frecuencias de colores son diversos niveles de la misma energía. Pero es la misma energía, porque es la misma luz que decodifica los colores. Además, otra pregunta, Pedro. Los colores que vemos son la decodificación de las limitaciones mentales. ¿Cuántos otros no colores de otro tipo de frecuencias no vemos? Sí, sí. Porque, ¿qué estoy oyendo? Yo ahora te estoy oyendo a ti, queda claro. Pero en este momento en otra radio y en otro megahertz, alguien está también con una frecuencia. Y mi oído, si tendría otro desarrollo, también lo oiría. Y ahí sí el perro nos gana. Porque fíjate lo que pasa en San Juan, cuando los perros salen corriendo, porque los niveles de audición del perro son superiores a los nuestros y pueden quedar sordos. ¿Quiere decir que porque el sonido no existe, porque yo no lo escucho, no existe? Lo que la Cábala está diciendo aquí es algo muy fuerte. Hay un nivel de energías que nuestros niveles de limitaciones no captan, pero es un problema nuestro que no lo capte. Pero los niveles de energía existen.
Y ese nivel de información existe. Es decir, América existía, aunque los europeos creían que lo único que existía era Europa. Pero América existía. Y la gente estaba convencida, hasta el señor Colón o los vikingos, esto habría que debatirlo, no quiero debatirlo ahora contigo, de que América no existía y seguía existiendo, a pesar de que nosotros decíamos que no existía. Quiere decir que lo que hay que tener cuidado aquí es basar el análisis de la realidad en nuestras limitaciones. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo de la Kabbalah? No conocer la realidad, sino destruir las limitaciones con las cuales yo conozco la realidad. Es decir, la Cábala lo que primero que dice es, tus herramientas son deficientes. Y si no entiendes que tus herramientas limitativas son deficientes, no vas a cambiar de perspectiva, porque siempre estás viendo esta realidad, leyendo La Vanguardia y bebiendo el café con leche a las 8:30 de la mañana. Cambia la realidad. Es decir, en Shanghái una persona no vive la realidad de Barcelona leyendo a La Vanguardia del grupo Godot, sino está en otra realidad. Y mientras nosotros tengamos la mente habituada, tenemos la mente distorsionada. Porque el peor mal, dice la Cábala, es el mal habitual. No es el mal mayor, de más intensidad. Entonces, si no vamos a la realidad de raíz, sin las limitaciones formales de la mente, estamos cometiendo en todos los análisis un error muy grande. En el análisis de la realidad general. Entonces creamos unos niveles de autoengaño tan brutales, pero no son autoengaños intencionales. Son autoengaños derivados de nuestras propias limitaciones.